La paz de Dios abunde en todos ustedes, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. En este estudio 8 sobre la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, cubrimos el capítulo 2 desde el 11 hasta el 18. Y el tema de este estudio es el siguiente: dos paredes. La primera, la intermedia, de separación entre judíos y gentiles. Esa fue derribada. La segunda es la que levantan falsos profetas, recubriéndola otros profetas y apóstoles con lodo suelto, según Ezequiel, el capítulo 13. En el capítulo 2 de Efesios, comenzando en el 11, Pablo dice: gentiles. Debemos enfocar a los gentiles. Muy importante, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hablemos primero de los descendientes de Abraham. Abraham fue llamado por Dios cuando vivía en Ur de los Caldeos para ser el padre de una nación muy grande. Él y sus descendientes serían el pueblo por medio del cual vendría el Mesías al mundo. El hijo de él era Isaac, y el hijo de Isaac era Jacob. Y Jacob tenía también el nombre Israel, y de ahí el nombre israelitas. Los israelitas fueron circuncidados, los Abraham mismo y los descendientes de él fueron circuncidados, una marca en la carne para identificarlos como el pueblo especial de Dios, un pueblo apartado para los propósitos de Dios, en torno a traer al mundo al Mesías, su propio Hijo, el Salvador del mundo. Los israelitas estaban bajo los pactos de promesa, dice. Pactos de la promesa hecha primero con Abraham, luego con Isaac, entonces con Jacob, Israel, y luego con Moisés y todos los descendientes de los 12 patriarcas. En aquel tiempo, dice el texto, en aquel tiempo los gentiles estaban sin Cristo, etc. Aquel tiempo, ¿cuándo? Desde Abraham, desde la promesa hecha a Abraham, desde separar Dios a Abraham para ser el padre de una gran nación particular, hasta Cristo y el nuevo pacto. En la parte inferior de la diapositiva, gentiles, los de la incircuncisión, queremos enfocarlos mucho. En aquel tiempo, los gentiles, desde Abraham hasta Cristo, estaban en una condición que se define en Efesios el capítulo 2 por medio de 5 cláusulas. La primera es sin Cristo. Sin Cristo, los gentiles no sabían nada acerca del Mesías prometido, o casi nada. La segunda cláusula dice: alejados de la ciudadanía de Israel. Alejados, no formaban parte del pueblo de Israel. No tenían nada que ver con la ciudadanía de Israel. La tercera cláusula dice: estaban ajenos a algo. ¿A qué cosa? Ajenos a los pactos de la promesa. Muy importante esta cláusula. O sea, los gentiles de aquel tiempo, desde Abraham hasta Cristo y el día de Pentecostés del año 30, estaban ajenos a esos pactos hechos particularmente con Abraham y sus descendientes. No figuraban en aquellos pactos. Y luego también la cuarta cláusula dice que estaban sin esperanza.
En cuanto al Salvador, el Mesías, etc., estaban sin esperanza, no teniendo conocimiento de esa obra, de la obra de Dios que se estaba efectuando para salvar a la humanidad. La clase dice que estaban sin Dios en el mundo, sin Dios. No tenían en su inmensa mayoría conocimiento del verdadero creador, el único Dios verdadero, creador de todo, no lo conocían. Para algunos gentiles durante aquellos largos siglos, pues tenían algún concepto, algunos por lo menos, de un Dios único. La mayoría adoraban a muchos dioses, pero algunos tenían también el concepto de un solo creador, de un ser inteligente encima de todo. En cuanto a no tener esperanza y estar sin Dios, etc., esto no quiere decir que ningún gentil de todos aquellos siglos, estamos hablando de largos siglos, que ninguno alcanzara la salvación. Al contrario, cuando Pedro está en la casa de Cornelio, él dice que ya había llegado a comprender una gran verdad, que Dios tiene misericordia en todos los tiempos y lugares de los que aman y hacen la justicia. Así que conforme a la norma que se promulga en Romanos el capítulo 2, el que vive la ley sin conocerla, vive de acuerdo con la ley, tales personas sí que tienen alguna esperanza de salvación. Y de ahí deducimos que muy probablemente no entramos en esto de los juicios de Dios. Los juicios tocan solo a Él, pero según algunas enseñanzas del Nuevo Testamento, algunos de aquellos gentiles tendrían oportunidad de salvarse. Pero ahora, se habla de aquel tiempo, pero ahora, en la era cristiana, en Cristo Jesús, vosotros los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra, ¿qué? Paz. Él es nuestra paz. ¿Que de cuántos pueblos? Ambos pueblos. ¿Cuáles? ¿Cuáles pueblos? Ambos pueblos. Judíos, israelitas, y por el otro lado los gentiles, hizo un solo pueblo. Esta es una gran verdad sublime del Nuevo Testamento, derribando la pared intermedia de ¿qué? Separación que separaba ¿a quiénes? A los israelitas de los gentiles. Judíos y gentiles hechos un solo pueblo en Cristo Jesús. ¡Qué doctrina más maravillosa! La pared de separación fue derribada en la casa de Cornelio en el primer siglo. Ahí a la izquierda en la gráfica, Pedro, el apóstol Pedro, llega a la casa del gentil Cornelio, acompañado por 6 de sus compañeros. Así que tenemos ahí a 7 judíos en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio predican el evangelio. Pedro predica el evangelio al centurión romano, gentil, a su familia y a muchos amigos íntimos. Así es el cuadro que tenemos en el libro de los Hechos, el capítulo 10, a unos cuantos gentiles, pues. El que tiene conocimiento de la obra evangelística de la iglesia en el primer siglo, entiende que veintenas de miles de judíos fueron convertidos al Señor durante el primer siglo. Solo en la iglesia de Jerusalén, el número llegó a decenas de miles de judíos convertidos al Señor. Y también durante aquel mismo tiempo del primer siglo hasta más gentiles. De todos ellos, de ambos pueblos, judíos y gentiles, Cristo hace un solo pueblo. Ahí a la derecha, debajo de la gráfica de muchas manos sobre una Biblia, que representa la unidad que se supone que haya entre judíos convertidos al Señor y gentiles también, observamos que en este nuevo pueblo, cuerpo, reino, iglesia, ya no habrá, ¿qué cosa? Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre. Para Dios en la iglesia no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
En la parte inferior de la diapositiva a la izquierda, una fotografía de muchos judíos del sur del estado de Florida en tiempos actuales. Y a la derecha, un número bastante crecido de gentiles. Hoy día, el mismo plan divino de Dios para los dos pueblos está en efecto. Que todos los judíos y gentiles formen un solo pueblo espiritual, un solo cuerpo espiritual. Que no haya más enemistades, que ninguna pared intermedia los separe. Interesantemente, en Apocalipsis, el capítulo 7, según el entendimiento de este humilde servidor, se proyecta para fines del poco de tiempo la conversión de muchos judíos. Quisiera estudiar con ustedes detenidamente el asunto de la pared intermedia de separación que fue derribada por el Señor. Vuelvo a repetir esa frase, la pared intermedia de separación fue derribada. ¿Qué fue aquella pared? El mismo texto dice lo que era la pared. Era la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando leemos esta frase, pensamos, por lo menos piensa este servidor, en los 10 mandamientos. La ley de los mandamientos, los 10 mandamientos que representan todo el antiguo pacto, toda la antigua ley, expresados en ordenanzas. Así que se trata no de una parte de la antigua ley, como algunos alegan, sino se trata de toda la ley dada en el monte de Sinaí. Toda la ley. Todos los estatutos, todos los mandamientos que formaban aquella pared ¿de qué? De separación entre israelitas y gentiles. Entre aquellos estatutos figuran, plural, muchos que tenían que ver con el sacerdocio levítico. Pero en el Nuevo Testamento ya encontramos muchos textos que hablan de la cesación de aquella ley, de que fue abrogada, fue quitada de en medio, etcétera, como dice un texto del Nuevo Testamento. Así que en este caso vamos a aplicar Hebreos el capítulo 7, el versículo 12, porque cambiaron el sacerdocio levítico, se sobreentiende conforme al contexto. ¿Quién lo cambió? Dice que fue cambiado. ¿Quién cambió el sacerdocio? Los hombres por su cuenta, de modo alguno. Dios cambió el sacerdocio. Dios quitó aquel sacerdocio, reemplazándolo con el sacerdocio cristiano. Y en este sacerdocio del Nuevo Testamento, ¿quién es el sumo sacerdote? ¿Quién es el sumo sacerdote? Es Jesucristo mismo, según el orden de Melquisedec. ¿Y quiénes son los sacerdotes? De acuerdo con el Nuevo Testamento, todos los cristianos fieles, todos los hermanos y las hermanas también, para ofrecer sacrificios espirituales y no terrenales, no carnales. Entre aquellos mandamientos expresados en ordenanzas, figuran también muchos en torno a holocaustos, el sacrificio de animales de muchas categorías, sobre el gran altar de los holocaustos frente al tabernáculo, o sea, el templo. También figuran los diezmos. Los diezmos, infinidad de reglas, directrices en el Antiguo Testamento tienen que ver con los diezmos. No un solo mandamiento de apartar la 10ª parte, sino yo no sé cuántas directrices, leyes particulares para el uso de los diezmos que fueron dados principalmente para los levitas, etc. También, como parte de la pared de separación, los diezmos fueron quitados. A la izquierda, alimentos inmundos. Había muchos estatutos en el Antiguo Testamento sobre alimentos inmundos, limpios. Pero nos dice en la primera de Timoteo 4, del 1 al 5, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Varios textos hay en el Nuevo Testamento que declaran que todo se puede comer. Estoy pensando en Marcos, el capítulo 7, el versículo 19, si mal me acuerdo, donde se dice que Cristo decía esto haciendo limpias todas las cosas. Y de ahí los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, desarrollaron también esta misma doctrina. El séptimo día, leyes en torno al séptimo día, también figuraban entre los mandamientos de aquella ley, de ordenanzas. En el Éxodo, el capítulo 31, tenemos ahí una orientación de parte de Jehová mismo sobre el propósito de guardar el séptimo día y para quiénes era. Dice Jehová en Éxodo, el capítulo 31, guardarán. Se dirige a los israelitas de aquel tiempo que habían salido de Egipto. Y él dice, pues, el día de reposo guardarán los hijos ¿de quién? De Israel, celebrándolo por sus generaciones. ¿Generaciones las de quién? De Israel. Esas generaciones llegarían a su fin al morir Cristo en la cruz y reconciliar a judíos con gentiles y a todos con Dios. Y desde ese tiempo en adelante se dice, ya no hay griego, ya no hay judío, todos somos uno en el Señor. Dice también por pacto perpetuo. Y se añade también, señal es para siempre entre mí, dice Jehová, ¿y quiénes? No entre Dios y todo el mundo, dice entre mí y los hijos ¿de quién? De Israel. Los vocablos perpetuo y para siempre desorientan a quienes no toman en cuenta contextos, otras enseñanzas de la Biblia, etc. En esas palabras perpetuo, bueno, eso quiere decir que para siempre. Pero la cláusula que orienta también dice por sus generaciones y vuelve a indicar que las generaciones de ese pueblo especial, los descendientes de Abraham, llegaron a su fin cuando Cristo murió en la cruz. Por lo tanto, no nos sorprende que Pablo escriba en Colosenses el capítulo 2 del 14 en adelante, gentiles, judíos, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, días solemnes de los judíos, luna nueva o días de reposo. Ahí indicamos en la parte inferior otros estatutos de aquella ley que decía ojo por ojo y diente por diente. Habla también de que los sacerdotes de Leví tocaban trompetas en el templo. También podían en aquel tiempo dar carta de divorcio y con eso nada más divorciarse y casarse de nuevo las veces que quisieran, que se justificaran, ¿verdad? Ahí también se habla de celebrar fiestas solemnes en Jerusalén. Había que viajar y llegar a Jerusalén para celebrarlas. La Pascua, Pentecostés y algunas otras. Se habla de primicias, de circuncisión, infinidad de estatutos y ordenanzas de toda categoría se encuentra en aquella ley. La pared intermedia de separación fue, en letra grande, ¿fue qué? Derribada. Utilizamos para ilustrar la primera pared piedras macizas del templo judío allá en Jerusalén. Piedras, algunas de las cuales ya todavía se encuentran en su lugar, más bien de la zapata de lo que era el templo. Aquí estamos utilizando piedras del templo derribadas que descansan en el suelo al lado de la zapata del templo allá en Jerusalén, que se pueden ver hasta el día de hoy, para ilustrar cómo Cristo derribó aquella pared de separación. La nueva ley de Cristo, 1 Corintios 9:21. El nuevo
pacto de Cristo sellado con su sangre reemplaza toda la antigua ley, Ahí, al pie de la diapositiva, lo que Cristo ha derribado, ¿quién se atreve a levantarlo de nuevo? ¿Quién de ustedes? Cristo derriba una pared, la pared intermedia de separación entre dos pueblos, los israelitas y los gentiles. ¿Quién se atreve a levantar de nuevo aquella pared derribada por Cristo? Pues, amados, lamentablemente, muchísimos pastores, predicadores y autonombrados profetas o apóstoles, gentiles, que nunca tenían nada que ver con los pactos de la promesa, sin embargo, siendo gentiles, se atreven a levantar la pared derribada por el mismo Señor, pero lo hacen selectivamente. ¿Qué se quiere decir? Que no levantan toda aquella pared de separación, no guardan, no enseñan, no guardan todos los mandamientos de aquella ley, sino levantan solamente algunas piedras. En verdad, represento aquí la pared levantada por los falsos maestros hoy día, y hablo con ustedes con amor, con cierta franqueza, pues estamos hablando de realidades en el mundo nuestro del cristianismo. Esta pared que utilizo para representar lo que están haciendo muchos hoy día, tratar a levantar lo que Cristo derribó. Esta pared se compone de ladrillos, no de piedras macizas grandes, difíciles de romper, sino de ladrillos, de lodo endurecido y paja, como están viendo ahí en la diapositiva. Así que muchos hoy día de los líderes de distintas ramas del cristianismo trabajan en esta pared de su propio diseño, de su propia edificación, y la mayoría, a muchos les gusta poner el ladrillo de diezmos, primicias, ofrendas y mercaderes. Levantan una pared a su conveniencia, de acuerdo con sus agendas de muchos de ellos. Me da pena decirlo, pero todo el mundo lo observa. Digo, si uno conoce algo del Nuevo Testamento, y si uno tiene objetividad en sus evaluaciones de lo que está pasando, sabe que la agenda de muchos de estos carismáticos líderes del cristianismo de hoy día, particularmente voy a hablar con franqueza, la rama del pentecostalismo, la de muchas iglesias evangélicas, su agenda es enriquecerse. ¿Tengo razón o no? Eso se ve donde quiera, enriquecerse. Tienen mansiones, tienen millones en cuentas bancarias, tienen vehículos de los más costosos, etc. Su agenda es enriquecerse, su agenda es tener mucha fama entre multitudes de personas, y de ahí se convierten, como indican las gráficas, en lobos rapaces. También el ladrillo de lodo endurecido, con paja, de música cristiana contemporánea, una fuente de tremendos ingresos para gran cantidad de quienes dicen que son seguidores del Señor. Bandas cristianas por donde quiera. Hombres y mujeres tocando toda suerte de instrumento y cantando, hasta bailando, etc. Panderetas, baterías, trompetas, danzas religiosas, todo eso se ve en el ámbito de muchos lugares, muchas congregaciones, muchas iglesias del cristianismo de actualidad. Ya no es muy popular guardar el séptimo día, pero hay quienes ponen ese ladrillo también, siguen guardando el séptimo día a su modo, no de acuerdo con directrices amplias del Antiguo Testamento, y también absteniéndose de alimentos censurados para los judíos. Además, les gusta a muchos usar vestimentas tipo sacerdotal, de alguna que otra forma imitan en parte a los sacerdotes levíticos. Así que la pared de ladrillos de lodo levantada por falsos pastores, profetas, apóstoles, evangelistas u obispos, de los gentiles que judaizan,
cosa inaudita para este servidor. No son judíos que judaizan, sino gentiles que judaizan, en gran escala, enseñando e imponiendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que es la pared intermedia de separación derivada por Jesucristo. En Ezequiel 13, vuelvo a ese pasaje tan interesante, recomiendo su lectura del versículo 9 al 16 por lo menos. Ahí se dice de los pastores, falsos pastores y profetas de Israel, y uno edificaba la pared. Estoy citando, este servidor no se inventó lo que se dice aquí. Son palabras de Ezequiel. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros hacían ¿qué cosa? La recubrían con lodo suelto. Dice Jehová, di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Preveo personalmente el mismo desastre para la pared que están levantando falsos maestros, apóstoles, profetas del tiempo presente. A la izquierda, ladrillos de lodo endurecido con paja. Esencialmente es tosca y mal hecha la pared de leyes abolidas, mandamientos de hombres, tergiversaciones de la palabra del Señor, avaricia, egoísmo, engaño, sensualidad y mundanalidad. Multitudes de los que la recubren de lodo suelto en el tiempo de hoy no saben ni lo más básico de la verdad. Son neófitos llevados por sentimientos religiosos. Muchos casos poco espirituales, poco entendidos. La fotografía a la izquierda en el centro es un poco intrigante para mí. Hay una pareja joven ahí que están tirando lodo suelto a una pared. Ilustra perfectamente lo que estamos intentando presentar y diciendo, aleluya y gloria a Dios, y se me paran los pelos, y etcétera. Amén, me gusta. Realmente la salvación no es cuestión de gustos. No es cuestión de sentimiento. Claro que las emociones tienen mucho que ver, pero lo fundamental es el conocimiento de cualquier mensaje, sino de la verdad. Y obediencia a la verdad para la purificación del alma. Así que hay que tener cuidado con decir amén a cualquier cosa. Gloria a Dios a cualquier cosa. Hay que escuchar primero y examinar a la luz de la Biblia, reteniendo lo bueno. No faltan recubridores más serios y maduros en años, aunque no menos engañados por falta de adecuado conocimiento de la sana doctrina de Cristo. Algunos hablando de cierto fulano, de cierto predicador, dicen, ay, sí, Señor, tremendo, qué excelente mensaje, muy elocuente el hermano pastor fulano tan carismático, etcétera, etcétera. Ahí a la derecha el texto debajo de las gráficas. Muchos de los que se arriman a la pared, y son millones, a la pared de los falsos pastores, profetas, apóstoles, maestros y teólogos, dedican tanto tiempo a ella que se vuelven expertos recubridores en el uso del lodo suelto. Es decir, aprenden todos los argumentos ingeniosamente elaborados para sostener aquella pared. Toda porfía, todo subterfugio, todo texto de la Biblia y toda interpretación privada que parezca justificar la existencia de la pared y sostenerla. Por ejemplo, escuchar una y otra vez, pero la Biblia hay que obedecerla desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es la Biblia, es una sola, así que si es palabra de Dios hay que obedecerla desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. La última palabra. Pero quienes dicen eso no la obedecen. No la obedecen solo en parte, quizás, una parte muy pequeña. No obedecen todos esos mandamientos del Antiguo Testamento sobre holocaustos, culto en el templo judío. No pueden ni obedecer tales mandamientos. Así que la falacia de ese argumento es obvia.
Algunos dicen, pero si los 10 mandamientos han sido abrogados, entonces podemos robar y matar y adulterar, etcétera, ¿verdad? Claro que no. Ese es un argumento que convence a muchos, suena como irrefutable, ¿verdad? Pero si uno conoce bien al Nuevo Testamento, sabe que el Nuevo Testamento contiene su propio código moral muy superior al código moral de los 10 mandamientos. Lo cierto es que a mi apreciación personal, ni el más diestro de ellos ha podido jamás justificar, levantar de nuevo la pared que Cristo derribó, ni refutar la segunda de Corintios, el capítulo 3, comenzando con el 6. Leamos una parte de este texto y voy a comentarlo, pero muy brevemente. Jesucristo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Yo quiero ser ministro competente de un nuevo pacto y no competente del antiguo pacto. El nuevo. ¿Qué dicen ustedes? Ministros del nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra que hace mata. Mas el Espíritu Santo, que nos ha dado el nuevo pacto por Cristo. El Espíritu hace ¿qué? Vivifica. Y si ¿de qué ministerio se trata aquí? Vamos a leer esas palabras con muchísimo cuidado y atención. Si el ministerio de muerte, ¿cuál fue? Fue el que se grabado con letras en piedras. ¿Cuál ministerio fue grabado así? Se habla de los 10 mandamientos, obviamente. Grabado con letras en piedras. Fue con gloria. Fue tiempo pasado. ¿Se fija? Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio de quién? El Espíritu, el contraste entre el ministerio de muerte y el ministerio de vida y del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación, ¿cuál fue? El de los 10 mandamientos, representativos de toda la ley dada en Sinaí. El ministerio de condenación, que si uno no guardaba perfección los mandamientos, la sentencia en muchos casos era ser apedreado, matar, eliminar. Fue con gloria tiempo pasado. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación por Cristo y su nuevo pacto. Porque aun lo que fue tiempo pasado, glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente del Nuevo Testamento, de Cristo sobre Moisés. Porque si lo que perece es el verbo perece, tuvo tiempo pasado. Gloria, sí, en una época cuando estaba en vigor tenía gloria, claro que sí. El Decálogo y todo el Antiguo Testamento tuvo gloria. Mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece en este contexto? El nuevo pacto de Cristo. Seamos ministros competentes, no del antiguo, sino del nuevo pacto. Para énfasis, observamos de nuevo el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Fue con gloria, con la flecha indicando a las 2 tablas de la ley. Y de nuevo observamos en el cuadro la ley moral del nuevo pacto es superior a la del Decálogo. Cristo dijo en lo que se llama el Sermón del Monte, ¿oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio, un ejemplo. Pero yo os digo. Y de ahí él define la nueva ley sobre adulterar, etc. El que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón, etc. Algunos dicen, no, Cristo estaba meramente espiritualizando los 10 mandamientos. Mentira, él estaba dando su nuevo código moral, el cual se amplía grandemente por los apóstoles, por el Espíritu Santo en los escritos del Nuevo Testamento y otros hermanos inspirados. ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo os digo, una gráfica ahí con una representación de Cristo de espaldas ante una gran multitud enseñando esto mismo y cambiando la ley. Esto de pared derivada, ya concluyendo el estudio, pared reedificada y recubierta de oro suelto.
¿Qué importancia tiene en el día de hoy, en medio de tantos problemas que vivimos día tras día? ¿Qué importancia tiene este tema? Pues su importancia vital se resalta en Gálatas 5, 3 y 4, donde dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Bien pudiéramos añadir que guarda el sábado, que diezma, etcétera, ¿verdad? Circuncidarse en este contexto es solo un ejemplo de todos los estatutos del antiguo pacto, que está obligado a guardar, ¿qué están leyendo? Toda la ley. Esta es la norma, este es el principio. ¿Quiere justificarse por circuncidarse o guardar el séptimo día o diezmar? No puede dejar los holocaustos. No puede dejar todo lo demás, el sacerdocio levítico y todo. Estaría en el deber de guardar toda la ley, y al hacerlo, si pudiera hacerlo, que ningún judío podía hacerlo, ¿de qué le valdría? Nada ni nada. Porque el que lo hiciera, se aparta de Cristo, como dice el texto. Dice, de Cristo os desligasteis. Desligarse de Cristo quiere decir separarse de Él. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Parece muy importante para Dios este asunto de levantar la pared derribada por el Señor. Él dice que quien lo haga, se desliga de Cristo. Y el que se desliga de Cristo tiene por qué esperar salvación, a menos que se arrepienta, se reconcilie. Estos juicios pertenecen a Dios, pero ahí tenemos la advertencia: cuidado con judaizar, cuidado con justificarse por la ley. De la gracia habéis caído. No puede estar bajo la ley antigua y también disfrutar de la gracia traída por el Señor. Así que gentiles y judíos, todos tenemos entrada, podemos tener entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso dice Efesios el capítulo 2. Así que entremos todos juntos, teniendo la posibilidad de hacerlo. Cito Gálatas el 3, 24 y hasta el 28. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, quiere decir guía, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la ley. No, por la fe. No por la ley antigua, sino por la fe. Aquí fe es sinónima de evangelio. Pero venida la fe, el evangelio, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Cristo derribó la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, etc. Sigue el texto. Quisiera concluir leyendo de nuevo de Efesios el capítulo 2, base para el estudio 8, porque Él, Cristo, es nuestra paz. Gloriosa enseñanza. Paz entre judíos y gentiles en todo el mundo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, que es la iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabais lejos, ¿quiénes? Los gentiles. Y a los que están cerca, ¿quiénes? Los judíos. Porque por medio de Él, Cristo, los unos gentiles o judíos y los otros gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Quién quiere tener entrada al Padre? Llegar donde Él, morar con Él eternamente. Hemos entrada, todos, judíos y gentiles, también todo el mundo por Cristo. Tenemos entrada por el Espíritu a través de las enseñanzas de Él al Padre. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Dios bendiga a todos. Amén.